Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús Nazareno el que pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron pues al ciego, y él, arrojando el manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Rabuni, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al instante pudo ver y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di catechesi. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de la fe, es su expresión más propia, como un grito que sale del corazón de quien cree y se encomienda a Dios. Un personaggio del Vangelo. E vi confesso, Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio, y les confieso, para mí es el más simpático de todos. Era ciego y estaba sentado mendigando a un lado de la calle en las afueras de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Un día escuchó decir que Jesús pasaría por allí. De hecho, Jericó era una encrucijada de gente, continuamente transitada por peregrinos y comerciantes. Entonces Bartimeo se apuesta, haría todo lo posible para encontrar a Jesús. Recordemos a Zaqueo que subió al árbol y tantos querían ver a Jesús, y también él. Así este hombre entra en los evangelios como una voz que grita a todo pulmón. Él no ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo entiende por la multitud, que en un cierto momento aumenta y se acerca. Pero él está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita y continúa a gritar. Usa la única arma que tiene, la voz. Empieza a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Y así continúa a gritar. Sus gritos repetidos molestan, no parecen educados, y muchos lo regañan. Le dicen que se calle, que sea educado, que no haga así. Pero Bartimeo no se calla, es más, al contrario, grita aún más fuerte: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Tanto bella di coloro che cercano una grazia. Esa perseverancia tan bella de aquellos que buscan una gracia y llaman a la puerta del Señor y gritan y llaman. Esa expresión, hijo de David, es muy importante. Quiere decir el Mesías. Es una profesión de fe que sale de la boca de aquel hombre despreciado por todos. Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Y Jesús lo hace llamar. Él se puso de pie de un salto, y aquellos que antes le decían que callara, no obstante, lo conducen al Maestro. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo. Esto es importante.
Y entonces el grito diventa domanda. se convierte en demanda. Che io veda di nuovo, Signore. Que recobre la vista, Señor. Gesù gli dice, va, Jesús le la tua dice, fede ti ha vete, salvato. tu fe te ha salvado. Riconosce a quell'uomo povero, inerme, Reconoce a aquel hombre pobre, indefenso, despreciado, toda la potencia de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. La fede è avere due mani alzate. La fe es tener dos manos levantadas, una voz que grita para implorar el don de la salvación. El catecismo afirma que la humildad es la base de la oración. La preghiera nasce dalla terra. La oración nace de la tierra, del humus, del que deriva humildad. Viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios. La fede, lo abbiamo visto en Bartimeo. è La grido. fe, lo hemos visto en Bartimeo, es grito. La no fe es sofocar Che la aquel grito. gente aveva di farlo tacere. Lo que la gente hacía de hacerlo callar. Questo sì. Una specie, soffocare quel grido è una specie di omertà. Sofocar aquel grito es una especie de omisión. La fe es protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y continuar así. Cari fratelli e sorelle, cominciamo questa serie Queridos hermanos y hermanas, comenzamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, perché forse in una figura come la porque sua quizás en una figura como la suya está ya escrito todo. Bartimeo è un uomo perseverante. Bartimeo es un hombre Intorno a perseverante. lui c'era gente Alrededor che de él spiegava había gente que implorare explicaba que implorar era inútil, un vocare senza que era un risposta, griterío sin respuesta, era chiasso che disturbava que era e ruido que basta, molestaba y basta, che per favore que si por favor fermasse di gridare. se parara de Ma gritar. lui non è rimasto in silenzio. Pero él no se quedó en Alla silencio fine ha ottenuto quello che voleva. y al final obtuvo lo que quería. Più forte di qualsiasi argomentazione contraria. Más fuerte que cualquier argumentación contraria, en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz adentro. Una voz que sale espontánea, sin que nadie la comande. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro viaje aquí abajo, sobre todo cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración esta. Pero tal vez estas palabras no están grabadas en toda la creación. Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan solo los cristianos. Ellos comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ser ampliado. Pablo dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso que presiona en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre, mendigo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte.
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe. Reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica: haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. Pidamos a Jesús, el buen pastor, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre el compasivo nuestras necesidades y la de todos nuestros hermanos. Que Dios los bendiga.